Nunca, nunca, nunca debes estudiar reglas gramaticales. Hola mis queridos amigos, ¿cómo están? Espero que estén súper bien. Mira, en este video les voy a compartir por qué nunca deben estudiar reglas de gramática en inglés si quieren aprender rápido. Es demasiado común que estudiantes latinos y profesores enseñan y estudian reglas gramaticales para aprender, pero es súper mal. Mi español, yo nunca he estudiado ni una regla de gramática en español y te voy a compartir, te voy a enseñar por qué. Ok, ¿cuándo estudias la gramática en inglés? Los verbos, las conjugaciones, el pasado, el futuro, el presente, el verbo to be, el verbo to have. Lo que pasa es, cuando tratas luego de escuchar habla nativa o cuando tratas de hablar en la vida real, estás pensando en la gramática, estás pensando, ¿cómo formar esa oración? Estás pensando en la regla, ¿cuál fue esa regla ahora? No me acuerdo. Pero en español nunca haces eso, ¿verdad? En español, por ejemplo, si yo te hago la pregunta, ¿cómo se dice en español? ¿Se dice ayer yo fui a la escuela o se dice ayer yo iba a la escuela? Pues en un segundo tú me dices ayer yo fui a la escuela. Y te hago otra pregunta, ¿por qué no se dice ayer yo iba a la escuela? Pues tú puedes decir que está mal, se escucha mal. Y pues hay una explicación, ¿no? Hay reglas gramaticales que pues el fui es pretérito y iba es imperfecto y se usa en diferentes ocasiones. Pero tú no sabes eso y tú pues tal vez te enseñaron eso en pues la secundaria o algo así, pero pues estabas dormido, ¿verdad? Igual que yo en la gramática en sueco, en las clases. Entonces, así no aprende gramática. Ninguna persona aprende gramática así. Los niños no estudian reglas gramaticales, ¿verdad? Y de todas formas, a los 4 o 5 años hablan perfectamente el idioma con la gramática correcta. Entonces, ¿por qué? Tomamos el ejemplo, ¿cómo aprenden los niños gramática? ¿Cuál es la razón por la que un niño de 5 años puede hablar perfectamente el español o el inglés estadounidense, por ejemplo? ¿Por qué? O sea, no estudian reglas gramaticales, no saben conjugar verbos, pero ¿por qué pueden hablar perfectamente con la gramática? Es porque estudiaron frases y historias. Frases contiene gramática todo el tiempo. Yo fui a la escuela. Es una frase que contiene gramática, el verbo ir, una conjugación del verbo ir. La cosa es, ellos escucharon un montón de frases dentro de historias y sobre todo frases y historias interactivas. Tu mamá, por ejemplo, te preguntó, ¿tienes hambre? Voy a cocinar, ¿tienes hambre? Tienes hambre es una conjugación del verbo tener en segunda persona pero tú escuchaste 1.000.000 de veces el verbo o la palabra tienes y quieres y vas y todas esas palabras que terminan con esa S. Entonces tú formaste conexiones en tu cerebro subconscientemente de cómo está estructurada la gramática en el español y pudiste con más tiempo responder también adecuadamente con tengo hambre. Porque escuchaste esto, sí, yo quiero, yo tengo, yo voy. Entonces tú aprendiste esto, tú adquiriste la gramática. Nunca la aprendiste, la adquiriste. Entonces, para que las palabras salgan naturalmente de tu boca, sin estar pensando en cómo formar la oración, sin estar traduciendo, sin estar pensando en qué conjugación usar, en qué tiempo está, todas esas cosas, tienes que adoptar una nueva metodología en cómo aprendes el inglés. Y yo te sugiero que uses lo que se llama historias interactivas. Historias interactivas son una historia con preguntas después de cada declaración. Por ejemplo, yo te digo en inglés, he likes football. He likes football. A él le gusta el fútbol. He likes football. Y luego, después de esta declaración, te hago una pregunta. Does he like football? Y lo único que tú tienes que decir es yes o no. Yes, he likes football. Does he like football? Yes, he does. He does like football. He likes football. Okay, bueno, entonces la historia continúa. I like football. I like football. La pregunta, do I like football? Do I like football?
Yes, I do. Yes, I do. I do like football. He does like football. I do like football. I like football. He likes football. Naturalmente vas a sacar que cuando es he, esa S se agrega automáticamente después del verbo y es do y does, do, does. Esa diferencia naturalmente se va a quedar en tu cabeza cuando escuchas 1.000.000 de veces estas historias interactivas con las preguntas después. Y esto es lo que, por ejemplo, todos mis estudiantes, por ejemplo, en mi programa, tienen acceso a una biblioteca llena de esas historias interactivas que yo he creado. Entonces te voy a enseñar cómo funciona. Como puedes ver, hay un montón de historias aquí en mi programa y son especiales porque están construidas para ser interactivas, como dije, para la práctica. Entonces, después de una oración, me escuchas hacerte las preguntas sobre esa misma oración y solo tienes que responder de manera rápida y automática. Y las preguntas son fáciles para que no tengas que pensar, para que imprimes las correctas respuestas en tu cerebro de forma natural, exactamente como aprendiste español cuando eras niño. ¿Ok? Súper bien. Entonces, si tú no eres lo suficientemente rápido cuando respondes y si no entiendes, está bien porque me escucharás decir la respuesta otra vez de manera correcta, la respuesta corta, por ejemplo, yes, o por ejemplo, yes, I do. Y luego, pues la respuesta correcta y completa con la gramática correcta. Yes, I do like football. Yes, he does like football. Y en estas historias se sube el nivel obviamente para que sea más y más y más difícil, para que tu inglés se suba al cielo muy muy rápido, para que en muy poco tiempo tú empieces a hablar naturalmente, automáticamente, como en tu español, que las palabras salgan naturalmente, intuitivamente y que no te quedes pensando en cómo estructurar oraciones y formar pues dónde poner las palabras y esas cosas. Eso no es necesario. Entonces este método es increíble para aprender la gramática. Entonces si quieres aprovechar estos ejercicios que yo tengo, si quieres echarle un ojo a mi programa Rayo, Revolución Aprender Inglés Online, dale clic al primer enlace aquí en la descripción del video y con todo gusto ahí tienes toda la información del programa, todo lo que está incluido, precios, planes de pago, testimonios, sobre todo diferentes estudiantes que han tenido éxito contando sus historias. Entonces ahora mismo, si realmente quieres hacer un cambio en tu inglés, si quieres mejorar y aprender de verdad y alcanzar esa fluidez en inglés, haz clic en el primer enlace aquí en la descripción abajo del video y va a esa página, revisa todo el programa, déjame saber cualquier pregunta que tengas también en los comentarios y con todo gusto estaré súper emocionado de tal vez ser tu coach de inglés también. Entonces cuídense muchísimo chicos y nos vemos muy pronto. Chao.